Muy buenas tardes. Burguillá, ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, doña Ladisla Alcaraz, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, don Carlos Ferreira, vicepresidente de la Academia de la Lengua Guaraní, don Feliciano Acosta, Mamabaité, Cuñacaraí, Jacaraicuero, Aremoiruba, Coocarupe, Chemaiteí, Jorubeba, Pemenguará, Tapejasa, Ponaite, Orendive. Con alto honor tengo la satisfacción de dar apertura al acto de presentación de Monbeurá y Mitaba Pemuará, traducción al guaraní por María Gloria Pereira de Cuentos para la Humanidad Joven de Augusto Roabastos, organizado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes FONDEC y la editorial Servilibre. Damos inicio con las palabras del miembro del Consejo Directivo del FONDEC, don Nelson de Santaní. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a la señora Mirta Roa, una persona que siempre valora muchísimo los trabajos de sus padres, siempre celosa, pero también muy generosa, siempre dándonos a los artistas las obras de sus padres para que podamos convertirla en teatro, convertir en guaraní, por ejemplo, ahora. Y siempre se va ella a ver todas las obras y siempre dice: gracias, sos muy respetuoso con la obra de mi padre, y para mí eso me llena de mucha satisfacción como artista. Y como consejero del FONDEC estamos muy contentos de apoyar este tipo de proyecto tan lindo que nos llena de orgullo que salga en circulación, gracias a Servilibre también con una calidad impecable. Felicidades, Vidalia. Y siempre estamos como contentos de que la obra de Roabastos se siga haciendo en libros como también en teatro y, ¿por qué no, también en el cine? Roabastos fue siempre para mí un autor que escribía cine también ya, no solamente novela. Yo me he traumado con él, con Yo el Supremo. Estuve adaptando su obra y realmente me volvió loco porque empecé a comprar todos los libros que él usó para inspirarse, y yo traje mucho más de Argentina, libros usados de distinta clase, y que en casa tengo un cartón lleno de libros sobre el doctor Francia gracias a su novela. Y ahora estoy peleándome con Madame Sui. Hace un tiempo le dije a Mirta: no sé qué es lo que tu papá quiso decirme con esta obra, porque estoy dando mucha vuelta y no le estoy encontrando, algo le falta, y que aparentemente juega conmigo, le digo. Y ella me dice algo así como que: papá, es así, le gustaba como que jugar un poco con nosotros. Así que para febrero también yo estoy estrenando Madame Sui. Me cuesta muchísimo, pero nos estamos ahí entendiendo ya con el autor Augusto Roabastos. Así que muchas gracias por esa confianza de siempre con mi persona. Así que le damos la bienvenida con este libro, y que sea un éxito más. Muchas gracias. Oporomomaiteipe, Xacaraí, Nelson de Santaní, Jaégina Omuencoviaco Atupe Fondecpe. Como se sabe, se tenía prevista la presentación del libro a cargo del ministro de Cultura, don Rubén Capdevila, pero por compromiso oficial urgente no puede estar con nosotras y nosotros. Tendremos el gran honor de escuchar la presentación de Monbeurá y Mitaba Pemuará, de la lingüista y pedagoga Delicia Villagra Batú, quien además hizo la revisión de la traducción de este libro. Maitei, Capendeka Aru, Tañandeka Aru, Teco Árabe. A Sheroru, Aimehaguere Penenive, Shendaha éramos yepe, ese carape, te éramos yepe la ministro Capdevila.
Hoy habéis y Catubaja EPM, Ñañemumandu, Abo, Caraí, Guazú, Augusto, Roabasto. Ashero Rigete, Ñaime Jahuerco Ape, Yahuero Albujanguán, Augusto Roabastos, Premiapoco. Es un placer para mí hablar de nuestro gran escritor nacional, de rendir homenaje a su obra, pero en realidad él nos rinde homenaje a nosotros. Él rinde homenaje desde el primer cuento que escribió hasta el último, a su país, el Paraguay, a su gente. Entonces, es tan grato para mí recordar a este hombre de las letras paraguayas que llevó la literatura paraguaya por todo el mundo. Pero también quiero recordar al amigo, tuve la suerte de ser su amigo, al compañero de sueños, de ideales y de luchas que hemos tenido nosotros, los que hemos vivido en el exilio. Augusto Roabastos, creo que nos hemos encontrado en los caminos de las búsquedas para ennoblecer nuestra cultura. Y un sitio demasiado simbólico. En el patio de la Sorbona nos hemos conocido. Él venía a París para hablar en una conferencia su obra Yo el Supremo, y yo estaba llegando a París para cursar mis estudios de doctorado. Entonces, ese interés que él tenía por nuestra cultura le acercó a mí, sabiendo que yo tenía la intención de hurgar en las profundidades de nuestra lengua para darle un enfoque científico en el estudio, en los estudios que ella requería. Así nació nuestra amistad. Y cuando, hablando de nuestra patria, nos hemos dado cuenta que teníamos muchas cosas en común por la situación de exiliados y la admiración que él manifestó hacia la lucha de mi familia. Perdónenme que hable de eso, pero es importante para mí. Sobre todo el recuerdo que le tenía a mi hermano, y que en aquella época aún no se había declarado que había sido, entre comillas, desaparecido, porque no está desaparecido. Entonces, él, creo que por esos dobles motivos, me dio esa suerte y ese privilegio de estar cerca de él. Y cada vez que él venía de Toulouse a París, nos encontrábamos, Augusto Roabastos tomando su té de yaguareteca y en pláticas que ahora recién yo puedo primero rememorar y valorar. Bueno, entonces, pero hoy estamos aquí para hablar de esta obra, de esta traducción hecha por aquí mi colega y amiga y no sé qué más, María Gloria, que es un gran trabajo que ella ha realizado. Yo quiero comentar un poquito, ella va a hablar de la traducción. Yo quiero solamente evocar algunos aspectos de esta obra. En todas las obras de Augusto Roabastos, nosotros encontramos una actitud hacia la cultura y hacia la lengua, desde el primer momento.
Entonces, traducir al guaraní la obra de Augusto Roa Bastos es simplemente mostrar la otra cara que él sugiere ya escribiendo en español. En estos cuentos, él empieza a utilizar el signo lingüístico como un sustrato, mostrando, hablando, revelando el sustrato de la cultura guaraní. Y es también como un programa de lo que él haría en su obra, digamos, el inicio, el puntapié de lo que él pensaba hacer como escritor. Es increíble, pero creo que ustedes me van a corregir, Mirta, sobre todo si me equivoco, que yo creo que la obra, el cuento Lucha hasta el alba es el primer cuento escrito por Augusto Roa Bastos, siendo aún un niño. Me permito leer una partecita para ver que lo que estoy diciendo no sale de mi percepción personal. Tendido en el camastro, boca abajo, el muchacho oyó la tos seca del padre, el soplido para apagar la lámpara. Esperó aún un buen rato hasta que la noche se metiera bien adentro en la casa. Ustedes están percibiendo meter la noche bien adentro, esa es una figura guaraní. Siempre era posible que el hermano mellizo acechara despierto en el cuarto contiguo. Salta un poquito. Está narrando el escenario. Los verdugones del castigo de la tarde no se ve bien. Disculpen, de nuevo hasta el hueso, le castigaron, me parece. De nuevo hasta el hueso, en las rodillas, las puntadas de las raíces sobre los cuales el padre le mandó hincarse durante horas como de costumbre. Ahí lo tienen al futuro tirano del Paraguay. Está empezando a esbozar lo que él va a tratar en Yo el Supremo. Es un niño el que está escribiendo este cuento. Rebelde ahora, déspota después. A vergarazos voy a enderezar a ese cachorro del maldito Caraiguazú. Y aquí me detengo. ¿Y quién es el Caraiguazú? ¿Verdad? Entonces, yo cuando leo estos cuentos iniciales, retrocedo y voy hacia el inicio de los pasos literarios de Augusto Roa Bastos, descubro cada vez más su genialidad. Todo el trabajo que hace en la organización del espacio y del tiempo es también un claro reflejo de que él parte del tecó guaraní, de ese escenario accidentado, en donde cada hoja, en donde el murmullo de cada hoja tiene un significado. Es el escritor que incluye personajes en interrelación con el espacio en donde habitan, con el tiempo que es el de ellos
y que van y son proyectados hacia el futuro, que seguramente era incierto, cruel y todo variadamente tratado. Hay otro cuento en donde también está muy presente la mitología guaraní. El sol, como se describe en un cuento en donde los niños que no quieren nacer. El país de los niños que no quieren nacer. Bueno, esos son cuentos realmente, aparentemente simples, pero son cuentos filosóficos. Desde ese punto de vista, yo quiero resaltar también la oportunidad de la traducción de estos cuentos. ¿Por qué? Porque así, y sobre todo cuando se reproducen además en forma de historietas, mucho mejor. Ahí he visto que está Pirulí, que a mí me encanta. Es la manera de llegar a nuestros jóvenes que tanto necesitan de conocer nuestras raíces, nuestra propia realidad, para forjarse una identidad en este mundo tan contradictorio en el cual estamos. Entonces, el valor literario, bueno, yo creo que ya dije bastante sobre eso, pero el valor que tiene desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista cultural, de la difusión cultural, este libro es imprescindible. La tarea de la traducción es una tarea muy difícil. Aquí hay traductores, allá está Feliciano, no sé si hay otro aparte Feliciano y María Gloria, pero es un trabajo que requiere, en primer lugar, como yo le dije a María Gloria cuando trabajamos un poco juntos sobre el texto, que hay que ponerse en el mundo de Roa y del tiempo en que se sitúa su relato. Pero por otro lado, requiere también una maestría para no traicionar su estilo pulcro, estudiado, en donde cada palabra tiene su lugar. Entonces, es un trabajo realmente admirable. Y bueno, yo creo que María Gloria metió todo su empeño para lograrlo. Siempre se podrá mejorar. Eso no termina, nunca se acaba eso. Pero de todos modos, digo yo, que ustedes verán, seguramente hay cosas que no están todavía muy bien pulidas, pero con esta traducción se ha querido también hacer que la lectura en guaraní no sea tan difícil. Pero, respetando el estilo de Augusto Rabastos, respetando, tratando de transmitir ese mundo tal cual él describe. Mucho discutimos sobre cómo traducir Carpincho, por ejemplo, ¿verdad? Buscamos y bueno, acordamos cuál es la manera más... sí, carpincheros, sí, carpincheros, perdón. Bueno, yo me alegro mucho de que este trabajo hoy salga aparentemente así modesto, pero los cuentos son así, y que la obra de este año, el trabajo que se ha hecho que Mirta ha liderado para hacer conocer la obra de Augusto Rabastos, a través de, habrán participado algunos de ustedes en las jornadas realizadas en la Universidad Autónoma de Encarnación con la Fundación Rabastos, y que ese trabajo que dio lugar a la participación de especialistas de diversas áreas, bueno, me parece que este libro se encuadra también dentro de ese esfuerzo por hacer conocer a Augusto Rabastos.
Y yo creo que Servilibro sigue cumpliendo con esta nueva publicación su afán de hacer conocer a los grandes escritores, grandes pensadores del Paraguay. Tanta falta nos hacen esas referencias. Por favor, que se conozca el Paraguay por sus hijos ilustres y que no solamente sea un Paraguay, un país referente en donde aquí el contrabando de drogas sea una cosa cotidiana y que ya a nadie le sorprende, ¿verdad? Creo que esto se inscribe dentro de una acción difícil, porque nada es favorable para difundir la cultura y sobre todo a los grandes pensadores que tiene y tuvo el Paraguay. Este esfuerzo entonces es saludable, hay que aplaudir. Y yo le digo a Vidalia que Servilibro continúe en esa, le pido a Vidalia que no se canse, que siga difundiendo los valores de nuestra cultura. Tanta falta nos hace. La cultura no produce directamente Producto Interno Bruto, pero la cultura lleva al desarrollo del pensamiento tan necesario en esta época, en este siglo, en donde el saber, sin el conocimiento, no es posible tampoco producir Producto Interno Bruto. Eso hay que entender, que no es por un lado la cultura y por otro lado la producción y por otro lado los valores. Todo está integrado. Entonces, saludo este emprendimiento y espero que continúe. Muchas gracias. Como me uñan de Peixa, Ganducares de Huá, Coñacaray, Guazú, Delicia, Villagra, Batú. Seguidamente, María Gloria Pereira nos hablará sobre el proceso de traducción al guaraní de Cuentos para la Humanidad Joven. Mombeurá imitaba peruano. Maitei Joribeba Opavadepe ko Carupe Añemokunu Aguareco Ape Shermana Aguareco Shemadrina Aguareco Shesenquere. Ella decía, bueno, somos colegas, compañeras y no sé qué más, bueno, yo la considero no solo mi maestra, también mi mamá en el afecto. Y esta tarde que reúne a las personas en mis afectos y las personas con quienes trabajamos en pos del guaraní es muy, muy significativa. Una tarde muy significativa, tarde-noche. Debo reconocer con toda humildad que el trabajo de traducción de esta obra, esta colección de cuentos de Augusto Roa Bastos, lo considero como la maestría en mi traducción, en el proceso de traducción. Porque me ha tocado traducir obras muy difíciles, complejas, filosóficas, pero Augusto Roa Bastos con sus cuentos, y yo me enamoré del primer cuento que leyó Delicia, que es el primero que él escribió, que tradujimos como Yonaino Coentí Soró PB. Quedé atrapada en ese cuento y es el que les voy a leer al final, una pequeña parte, porque tiene la enorme cualidad de hacer esta interrelación de tiempos y personajes para narrar el relato. De repente uno está siguiendo el hilo de un trabajo, de un cuento, perdón, de un relato, y parece que perdemos la noción del tiempo. De repente estamos en el antes, luego es el ahora y ya se proyecta hacia el futuro. El desafío de traducir al guaraní una obra de un gigante como Augusto Roa Bastos implicó
todas las premisas que ya fui elaborando justamente con las personas con quienes trabajamos en traducción, de unos principios, digamos, que aquí terminamos de afinar. Primero, esto que decía mi maestra, de que uno tiene que ser fiel al texto original. Si el autor tiene un lenguaje trabajado, literario, la traducción no puede desvirtuar la naturaleza de ese texto original. Mal podría uno hacer una traducción de Roa Bastos en un lenguaje muy coloquial, porque su lenguaje en castellano es muy refinado, es estético, es literario, es un lenguaje culto. Y el desafío de trabajar un guaraní literario, un guaraní culto, un guaraní que pueda aproximarse al estilo original del autor en la lengua castellana, plantea otro desafío paralelo, que es el de que la traducción sea entendible. Porque empezar a bucear en el guaraní para buscar los términos que reflejen las ideas, reflejen el sentido de lo que el autor expresa, y no recurrir a los préstamos innecesarios, por ejemplo, es un principio que hemos aplicado hasta donde se pueda. Hemos acudido a los préstamos también en los casos necesarios, pero en los casos muy necesarios donde tal vez se ponga en riesgo el sentido de lo que se plantea, o porque esa palabra que ha puesto el autor utilizada en el contexto guaraní es lo que mejor refleja lo que se quiere decir en ese momento. Creo que vale la pena destacar este punto, porque esto es lo que realmente requiere esfuerzo de un traductor, el poder interpretar las ideas del autor, luego hacer que el lenguaje en la traducción refleje esas ideas, pero al mismo tiempo mantenga el nivel del lenguaje. Por otro lado, descubrir que detrás de la obra de Roa Bastos en castellano están grandes pero numerosos tesoros de la cosmovisión guaraní que van navegando bajo el lenguaje castellano. La forma como conciben los personajes, el modo de ver el mundo y las cosas, por ejemplo, de repente nos damos cuenta de que el autor se posiciona en el mundo absolutamente guaraní del personaje, pero está en un contexto citadino, está en un contexto, digamos, hasta si se quiere urbano, pero el pensamiento y la forma en que se relaciona con su entorno, la forma en que se relaciona con los demás, tiene la cosmovisión guaraní bien fuertemente asentada. El proceso de trabajo y revisión con mi maestra Delicia fue de idas y vueltas, porque la gran tentación en la revisión de una traducción es, yo lo diría de este modo, ¿verdad? Yo lo diría de este modo, porque quien más, quien menos le pone su impronta a la traducción, sus características, su forma de expresarse. Pero más allá de eso, el aprendizaje con mi maestra fue que, superando eso, yo lo diría de este modo, es discutir, en realidad hay que decirlo de este modo, porque lo que acá se está diciendo es esto, se está analizando de este modo y la orientación que le da el autor es esto. Y allí yo quiero agradecer profundamente a mi maestra, porque he aprendido muchísimo en este proceso, en poder profundizar en el análisis de los contenidos para ser traducidos, y porque ella tiene un guaraní tan exquisito, es un guaraní que viene mucho más allá de las raíces que el mío. Mi guaraní es de Itanguá, de mi séptima compañía de Luque, y el de ella es de tierra adentro, más allá de Piririgüí y compañía, entonces tiene otra riqueza diferente, entonces nos complementamos en ese sentido. Por otro lado, comentarles también que en cada uno de los textos ha habido dificultades diferentes. En algunos casos han sido dificultades referidas a poder encontrar la palabra justa en guaraní para reflejar la idea en castellano. En otros simplemente es de qué modo decimos esto que lo ha concebido en castellano y traducido a un lenguaje
con una cosmovisión tan diferente lo podamos decir sin desvirtuar lo que está allí, ¿verdad? Y todos esos desafíos y los ensayos de construir todo un párrafo, deshacer, rehacer, volver a hacer el intento, es un ejercicio que a cualquier persona que se dedica a la traducción le enriquece muchísimo. Y ella tiene razón, el trabajo y todos los trabajos de traducción siempre tienen que volver a ser revisados y siempre es posible de ser mejorado. Y menos mal que es así, porque yo creo que cada lector que tome el libro en sus manos y lo lea, pensará seguramente que puede también hacer su aporte, y eso es interesante. Por eso siempre decimos con la señora Vidalia de que en cada material ponemos el correo electrónico para que podamos recibir el retorno de los lectores, que yo debo confesar que hasta ahora solamente he recibido retornos de las traducciones de Mafalda, que me han escrito 5 personas, algunas pidiendo aclaraciones y 2 haciendo sugerencias, después de ninguno. Nos falta ese hábito de dar retorno al escritor, ¿verdad? Entonces yo ahora les invito a que lean el cuento, que se animen a leer, a los cuentos, que se animen a leerlo en guaraní, y que también me puedan hacer los retornos, ya sea para enriquecer las ideas, para aportar alguna opinión, para decir cómo les ha servido, de qué modo han utilizado esto en sus contextos, los profesores sobre todo, y que podamos juntos ir enriqueciendo este trabajo. Por otro lado, quisiera invitar a muchos de los escritores en guaraní a que se animen a la traducción. Todavía no somos suficientes traductores y necesitamos más obras traducidas a la lengua guaraní. No solamente las obras universales, sino también las obras de autores paraguayos que están escritas en castellano, que necesitamos sean también traducidas al guaraní. El hecho de traducir al guaraní las obras literarias, ya sean universales, latinoamericanas o locales, está dando a la lengua guaraní un puntapié maravilloso para poder arrancar y poder seguir su camino hacia la normalización lingüística, porque este es un paso importante para que las personas puedan percibir su lengua guaraní como una lengua que puede tratar todos los temas más allá de lo literario, ¿verdad? Pero que vean también que el guaraní para las obras universales no tiene problemas y que puedan leer y sentirse a gusto con la lectura. Es un aporte importantísimo para este proceso de normalización que el guaraní ha iniciado y que sigue teniendo muchas dificultades. Porque lo que siempre conversamos con las personas del ámbito es que para la oralidad nosotros tenemos el reinado del guaraní, pero en todos los ámbitos. La oralidad está muy presente, toda la cultura de lo oral está muy presente. Pero de ahí pasar a la capacidad de leer en guaraní, a la habilidad de leer en guaraní, ya es otro nivel y requiere más compromiso de las personas con su lengua. En realidad es una decisión que tiene que tomar el hablante de poder comprometerse en leer en su lengua con la que está utilizando todos los días para lo oral. En las oficinas públicas yo tengo la experiencia de que los funcionarios hablamos en guaraní todo el tiempo, pero al momento de leer son pocos los que se animan a leer y algunos rechazan incluso la lectura, ¿verdad? Es un proceso más complejo, requiere de otro tipo de habilidades, pero lo que yo creo es que realmente requiere un compromiso de nosotros los hablantes. Porque no podemos exigir que el guaraní pueda cubrir todos los ámbitos en nuestro país y que cumpla su rol de lengua oficial si nosotros no somos capaces de darle el espacio para la lectura en la lengua guaraní. Tenemos que ser capaces de salir y exigir y decir, bueno, porque esta institución solamente tiene su nombre en castellano y no está en guaraní. No acostumbrarnos a que el guaraní no aparezca en su forma escrita en los espacios. Creo que ese es un camino para apoyar la normalización de la lengua guaraní. Y en la literatura, nosotros necesitamos lectores críticos de las obras traducidas al guaraní, que personas puedan leer, que puedan comentar y que puedan animarse a utilizar,
a cuestionar, a promover, es decir, a hacer cosas con los materiales traducidos. Todos nos ponemos muy contentos cuando sale un material en guaraní, pero nos gustaría que el compromiso de las personas vaya más allá y realmente nos comprometamos en leer en guaraní, porque escribir en guaraní ya es otro nivel, ¿verdad? No todos necesitamos escribir todo el tiempo en guaraní, pero los que se produce si leemos ya es un gran paso. Bueno, y para terminar, simplemente poner a consideración de ustedes los cuentos y leerles una parte del primer cuento que escribió Augusto Roa Bastos. Está señalado, sí. Que debo reiterar que cuando estuve leyendo y releyendo el texto, como hace alusión incluso a personajes bíblicos, pero también al dictador Francia, hay como una magia dentro de todo el texto. Y voy a leer solo la parte final. Kobaningo peteita pisha oñemomba eva de jegua amo panuelpe hei. Dayerure jetamo ángese. Rabino Zacarías pe najesakai pe iba y supe. Panuel añoite. Hebreo ñe eme y seba pe ñandeyara roba o jeshaba igual. O mondui y supe haikua semba echaru pipa pete imita nusu o caralgua y catuta oikua o petera haje ipona o sembo y yurui y maite y pujaweisha. O yerure yebu y supete y upetera. Mitanusu he ipona iterei yebu. Panuel. Rabino Zacarías o huevi. Y pues ajatanza pues aja o ñeñandu ñeevo. Ani vere ñeepe iba te guaricua un areje tu pani comba eva. Pete kobe añaje kobe baiva oiko ñeerei ja o masaimba evai. Hande ndaha eipe o muangoviaba en pete kobe maranga tu paveme. Terejoemba a poco cuere eñemitunja en batute mitingüe. Mitanosu Jacob o ñacaintu. Umiña canahue atimbau yo tu cupe o tu cu ipu ari cu aitena jesau. Terejoje y supe bemurubisha. Jaumbotu jovare onke o momborirei supe virusa imi. Ho aye buma pujare. Pete kobe cuaraja y paniba o jobo. Hoy que peteita pui o jehepu meja pecaña. O veraba peyasuren dupe tape kere. Iñe epurusu jaimeteo ñehendu uva o yerure petein caña bareteriru hao etupe mesa ari lei virusa. Como combe huecatupe o yeyuru yo pupe cañarembere o putu unre kunde iputu bueno guaishamba eboi. O kasha o jobe tapuiri pupe ha iñiputu mejape o yepoi ha ñemokangitape hetuma onsemba ekue hendawipe. Hoy que veímos con caria pero piuaja o ñipunua veíamos con. Es hawinte peteiva esa jope oye puso vagina reje putumbupe. Hauyerevo pemba ejara goto o porando tien vai supe o ñembasa y cuevo. Pega pucanda hai carai Pedro azucarera peguara caraimba ejara o ñemboati mungu o ñemboati ati umongu ha omoneni. Mitanosu cuera con agua boivo yo mo coñe punuje y doñe eva. Ha anga y tuvo bueno geni supe tapecaneo y tucumbobe. Caray Pedro ndo yeremo ay upebana. Pecaria udan bueva oñe boya petenda uputume o mungu pe oye pusobabe. Koa bendika tuema oye Koa bendika tuema oye kumba eve y oñemo a campo bababo. Va ere pa ere o para anduve posada yara. Pecaria oñe boya llegó en jahuepe como compete saca pecañare mureni. Upei oñe hendu unungaba pe koa na cuate onguema.
Es parte del primer cuento que escribió Augusto Roa Bastos allá por los 1930 y publicado en 1978, dice a pie de página. El fragmento corresponde a Ñonaino Coeti Soro Pebe. Muchas gracias. Peisha Cuñacaray Catopurete, María Gloria Pereira, Omombe Uñan deben Baisha Tepa Yapó, Ombojurujan Guaraní Memombeura, Cuentos para la Humanidad Joven. A continuación, las palabras de la directora de la Fundación Roa Bastos, doña Mirta Roa. Gracias. Bueno, primero que nada, un gran gracias a todos, a quienes integran esta mesa de lujo, a los queridos amigos que están presentes, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en cualquier parte del mundo, que tenemos ahora esa posibilidad de proyectarnos más afuera, más allá de este salón, y a los que en el futuro nos seguirán escuchando y viendo por el canal de YouTube, por el canal de Facebook de Servilibro. Tenemos ahora esta maravillosa posibilidad de que no termina aquí este tiempo, este día, esta presentación, sino que la vamos a disponer en cualquier momento, en cualquier lugar. Muchas veces yo me pongo a escuchar presentaciones que ya han sido mientras estoy trabajando a modo de radio, de acompañamiento, y me entero de tantas cosas porque uno no tiene tiempo de ir a todas las cosas, ¿no? Gracias, Nelson, gracias por estar acá. Es muy importante para mí, para nosotros en general, que estés aquí, que representes a esta institución tan importante para nosotros, a esta institución que entiende y se sensibiliza con la necesidad de producir literatura. En este caso también hay otras artes a las que también colabora, pero me interesa mucho lo del Fondec porque ellos distribuyen también a distintas bibliotecas, instituciones y demás un porcentaje alto de los libros, y entonces tenemos esa posibilidad de llegar a más lugares aún de los que llegamos con los libros de la librería, en la editorial. Así que para nosotros es muy importante que este libro esté con el auspicio de Fondec, porque no solamente le da la posibilidad de ser producido, sino también el prestigio que tiene la institución al prohijar este tipo de publicaciones. Así que mis gracias a Fondec, mis gracias a ti, Nelson, por estar aquí. Y bueno, qué decir de las personas que nos acompañan, todos las han escuchado. Es excesivo que yo diga lo que ya ustedes han visto, una mesa realmente de lujo, un respeto, una dedicación para hacer esta traducción. Yo realmente lo único que hice en este caso es dar el permiso, de verdad todo el trabajo lo hicieron ellos. Y también gracias a Vidalia, porque desde hace años ella sigue apostando, empezó cuando nadie lo hacía, apostar por la literatura en guaraní, y como decía María Gloria, es importante que haya un corpus en la lengua para que ésta tenga el brillo y la importancia, y se le vea la importancia que realmente tiene. Paraguay tiene la dicha de tener esta lengua oficial que está muy presente en toda la gente, y se merecía tener a un Roa en guaraní. Creo que el guaraní merecía tener esta traducción. Así que estoy muy contenta, muy emocionada, muy feliz, y además porque el estar con ustedes acá me produce una gran felicidad y una gran energía. Me da mucho gusto poder verlos después de tanto tiempo de estos confinamientos a los que nos vimos sometidos, y a pesar de que siempre nos estamos comunicando por la vía informática, pero el calor humano
es irreemplazable. Así que muchísimas gracias, gracias María Gloria. Delicia, porque es un gracias muy especial, porque ella nos trae no solamente su sabiduría con respecto a la traducción y a la lengua, sino la cálida presencia de Roa en una forma tan querida, porque ella lo trae con el afecto y con el conocimiento profundo que tiene, no solamente de su obra, sino de su persona. Ella sabe cómo piensa y creo que estamos de acuerdo en que él estaría feliz de ser traducido al guaraní. Así que para mí es una felicidad muy grande. Les agradezco muchísimo, Alejandra, y no quiero nombrar, porque mi querida ministra que nos acompaña, todos, no voy a nombrar porque voy a omitir. Todos, yo estoy feliz de que todos estén aquí y estoy feliz de todos los que nos están escuchando fuera de este centro, de este lugar. Gracias a la gente de la Biblioteca Nacional y gracias a quienes hacen posible con sus conocimientos que esta presentación llegue lejos. Muchas gracias a todos. Como Guajemia Beña de Bepeicheñe, Cuñacaraí, Guazú Mirta Roa. Cabe señalar que están expuestos aquí hoy 46 obras de Augusto Rabastos publicados por Servilibro. Y como broche de oro tendremos ahora un momento musical a cargo del tenor José Mongelos, quien interpretará 2 temas con letras de Augusto Rabastos: Dulce Tierra Mía y Amo mi Patria. Amo a mi patria de flor y acero por su belleza primaveral. Y sobre todo yo más la quiero porque a otras patrias ella es igual. Por lo que tiene y lo que le falta, amo a mi tierra de verde grey, porque entre todas no es la más alta, la tierra humilde del Paraguay. Suave y ardiente, tosca y serena, mi patria es hija de su pendor. Sobre su escudo de cobre sueña una paloma junto al león. Sufre mi patria con los que lloran, porque ya sabe lo que sufrí. Sus cicatrices la condecoran, los infortunios de su existir. Todas las patrias la siento en ella, todos los pueblos mi pueblo son. Con 1000 estrellas forma una estrella y en medio canta mi corazón. El sol es puro, la luna es pura,
como a ninguna, porque las otras amo. Que muchos recorrimos el país con las canciones de Roa, ¿verdad? Y esto no refleja el carácter universal de Roa. Amo a mi patria como a ninguna porque a las otras amo. Al pensar en ti, dulce tierra mía, que mi corazón vuela para mí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Pura hei umajem ya bokaku te pire bote mañana hoy hawa che angalo pepe ataroba amando a Shemuacanuco de la cruz del sol el amanecer su ardiente rosalla desclava al fin y en la tropical tierra del jazmín con su luz de paz vuelve a renacer. Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay, fervida canción de mi lontananza, yo soy un terror de mi Paraguay. Oñón vive España, monteronde, de tamañeña, poyerovia, hay piseja hueco, se maracá, aranduce pojo, mi pipa y te con el ruano en flor, que en mis venas hay, aunque ya después tengas que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Gracias, gracias. Ese valle, eso es energía. Yo Gracias, quiero gracias. Peisha Yanembo Aroru, Purajeiro Pide, Caria Ecatupurete, José Mongelos, Jamaracapupe, Gabriel Colmán, Aguilleta y TPM.